Demos inicio a este nuevo desglose analítico. Hoy vamos a dejar de lado absolutamente toda esa narrativa romántica que siempre rodea a los mercados financieros. Olvidemos por un momento todo el tema de la psicología, el famoso psicotrading, o esa supuesta necesidad de una disciplina mental de hierro. Hoy nos vamos a poner el sombrero de analistas financieros y vamos a examinar a fondo la microestructura del capital. Lo que haremos aquí es analizar los motivos estructurales y francamente puramente matemáticos por los cuales una inmensa mayoría de participantes minoristas simplemente no logran sobrevivir. Es una mirada clínica, muy objetiva, a las verdaderas reglas del juego. Bueno, para entender todo esto, estructuraremos este debate financiero en 6 puntos clave. Trader versus banco, la trampa del apalancamiento asimétrico, los costos operativos, la granularidad y ruina, los derivados frente al mercado al contado y, finalmente, la liquidez institucional. ¡Comencemos! Vamos con la sección 1. Trader versus banco. El escenario. A ver, para entender este enfrentamiento, primero hay que definir los objetivos fundamentales en esta arena. Al observar las dos partes principales del mercado, salta a la vista una disparidad gigantesca desde el segundo cero. Por un lado, el objetivo principal del trader minorista es básicamente la supervivencia y sacar alguna rentabilidad direccional, pero por otro lado, la institución bancaria o el proveedor de liquidez busca algo totalmente distinto: generar volumen, recolectar comisiones y proveer liquidez constante al ecosistema. Y aquí es vital entender, de manera totalmente imparcial, que el sistema no está roto, ni hay una especie de conspiración en las sombras. Para nada, el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Simplemente existe una asimetría colosal entre lo que busca y puede hacer un participante pequeño frente a una institución global. Pasemos a la sección 2. Apalancamiento. La trampa asimétrica. Ahora, lo realmente interesante al observar esta simetría del 1% es su violencia matemática. O sea, cuando se utiliza un apalancamiento común en el mercado de derivados, digamos de 1 a 100, el apalancamiento deja de ser un simple poder de compra extra. Se convierte en un multiplicador extremo de volatilidad. Matemáticamente hablando, un movimiento de apenas el 1% en contra de la posición elimina el 100% del capital invertido. Adiós cuenta. Sin embargo, un movimiento del 1% a favor apenas mantiene viva la cuenta y cubre los costos de entrada. Es una simetría matemática pura. El castigo por equivocarse es absoluto, mientras que la recompensa por acertar es, con suerte, apenas el inicio de la rentabilidad. Un consejo práctico para visualizar el peso real de esta asimetría es calcular la exposición real frente al capital disponible. Muchos asumen que solo están arriesgando su margen inicial, digamos unos $500, pero al aplicar ese multiplicador de 1 a 100, la exposición nocional real que está flotando en el mercado es de $50,000. ¡50,000! Y las fluctuaciones del mercado van a golpear la cuenta basándose en esos 50,000, no en los 500 originales. Es exactamente como meter a un boxeador de peso pluma en el ring contra un peso pesado, sin que el peso pluma sepa que la fuerza de cada golpe que recibe se multiplica por 100. Este desequilibrio de información y este riesgo tan brutal resultan devastadores. Vamos a la sección 3. Costos operativos. La fuerza de gravedad. Es que, además del apalancamiento, operar derivados como divisas o futuros tiene otra capa estructural que literalmente cuesta dinero todo el tiempo. Elementos como el swap negativo, que básicamente es el interés que te cobran por mantener posiciones abiertas durante la noche, los famosos rollovers al cambiar de contrato y, claro, las comisiones de entrada y salida, todo esto actúa como una fuerza de gravedad implacable. Esto genera una esperanza matemática negativa desde el milisegundo exacto en que se abre la operación, lo que significa que una estrategia no solo necesita acertar más de la mitad de las veces para funcionar, además tiene que ser lo suficientemente agresiva como para vencer este goteo constante de capital. Es un viento en contra permanente que erosiona el balance día tras día. Sección 4. Granularidad y ruina. El tamaño de la ficha. Al observar cómo impacta esto según el tipo de cuenta, nos topamos con un problema fundamental. El tamaño de la ficha en esta mesa de casino es, simplemente, demasiado grande para la billetera del minorista. Pensemos en el valor de un solo tick, esa fluctuación mínima de precio. Si se opera con una cuenta pequeña de $1,000 y el contrato mínimo obliga a arriesgar un 5% por cada movimiento normal del día a día, el fracaso está matemáticamente asegurado.
La volatilidad natural de cualquier activo supera por mucho la capacidad de aguante de esa cuenta pequeña. Mientras tanto, para un banco con una cuenta institucional masiva, ese mismo movimiento del mercado es literalmente un error de redondeo, un porcentaje estadísticamente nulo. Entonces, el punto crucial aquí es entender esto que en la industria llamamos ruina estadística. Ninguna, absolutamente ninguna estrategia comercial es perfecta. Todas tienen rachas perdedoras que son normales y esperadas. El gran problema estructural salta cuando una racha normal de pérdidas te hace chocar contra el límite máximo permitido, el temido margin call, mucho antes de que el diseño ganador de la estrategia tenga tiempo de dar frutos a largo plazo. No es que el análisis del mercado sea malo, es que el dinero se acaba por completo antes de que las matemáticas tengan siquiera la oportunidad de jugar a favor. Pasamos a la sección 5. Derivados versus contado. Límites rígidos. Y esto ilustra de manera brillante la inmensa rigidez que tienen los derivados. En el mercado al contado tradicional, el mercado spot, si compramos una acción y el precio se desploma, tenemos la flexibilidad de simplemente conservarla. Podemos esperar pacientemente durante años a que se recupere, asumiendo que la empresa no quiebre. ¿Pero los derivados? Los derivados imponen un límite de supervivencia extremadamente estricto. Operan con requerimientos de mantenimiento de margen que no perdonan a nadie. Si el balance cae por debajo de ese límite, el sistema, de manera robótica, fría y en milisegundos, ejecuta una liquidación automática de la posición, sin preguntar y sin piedad. Muy a menudo, allá afuera, se dice que reaccionar a estas liquidaciones es una falta de control emocional o puro pánico. Pero si nos ponemos a analizarlo de manera clínica, el pánico aquí es una respuesta absolutamente lógica, predecible y 100% racional ante un evento de liquidación forzosa inminente. Estos instrumentos de alto riesgo no están programados para permitir el error humano. Un simple error de cálculo de 10 pips en la entrada no es un mal día en la oficina. Se convierte instantáneamente en una catástrofe financiera irrecuperable. La propia estructura mecánica del derivado prohíbe cualquier intento de recuperación. Y llegamos a la sección 6, liquidez institucional, el diseño del mercado. Veamos cómo se conecta todo esto con una metáfora perfecta que encontramos en nuestra investigación. No es que la estrategia falle, es que nunca tuvo suficiente pista de aterrizaje para que el avión despegara. Las fechas de vencimiento obligatorias, las garantías que te exigen con tanta rigidez y la falta de granularidad para posiciones pequeñas, todo esto actúa como un filtro invisible gigante. Mucho antes de que alguien pueda perfeccionar su análisis técnico, el diseño mismo del contrato ya ha expulsado al jugador pequeño de la mesa, por la simple y sencilla razón de no tener suficiente capital para aguantar la turbulencia del vuelo. En conclusión, la anatomía de todo este fracaso generalizado no tiene nada que ver con una falta de disciplina o inteligencia. Radica en una profunda y muy bien calculada desconexión estructural. Hay una brecha gigantesca entre el tamaño microscópico de las cuentas minoristas promedio y la violencia matemática que imponen el apalancamiento y los derivados. Es fundamental comprender esto. Estos productos financieros, en su núcleo, están optimizados para facilitar la cobertura corporativa y darle liquidez masiva a los bancos globales. Definitivamente no están diseñados para asegurar la supervivencia de una cuenta minorista. Cerraremos este análisis con una reflexión para llevarnos a casa. Una vez que quitamos por completo el velo del psicotrading y observamos de frente las crudas matemáticas del apalancamiento, la gravedad de los costos y la rigidez implacable de las liquidaciones, surge una pregunta inevitable. Sabiendo ahora que el tablero de juego está construido firmemente con estas reglas matemáticas a favor de las instituciones, ¿debería el participante minorista replantearse por completo en qué cancha y con qué instrumentos decide operar? Es una decisión estructural que cualquiera que participe en los mercados debería evaluar muy, pero muy cuidadosamente antes de su próximo movimiento. ¡Hasta la próxima!